Hola a todos. El día de hoy, junto al doctor Julián Barahona, Fellow de Reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana, empezaremos a explorar el mundo de la capilaroscopia y hoy aprenderemos cómo es una capilaroscopia normal. Bienvenido, Julián. Doctor Néstor, muchas gracias por la introducción. Hoy vamos a hablar entonces un poco de generalidades de capilaroscopio. Sabemos entonces que hay disponibles consensos de estandarización, son varios. Tenemos aquí tres ejemplos generales. Probablemente el de Euler es el más conocido, que es el primero que vemos en la esquina superior izquierda. Pero todos tienen pues conceptos muy similares y a partir de estos consensos es que vamos a empezar a hablar sobre capilaroscopia y sus generalidades. Tenemos claro que entonces que la capilaroscopia es una técnica de imagen no invasiva que evalúa la microcirculación in vivo. Tiene un abordaje, permite hacer un abordaje diagnóstico del fenómeno de Raynaud y de otras alteraciones que veremos más adelante en otro momento, en otro video. Y tiene algunas ventajas importantes. Por un lado, tiene una curva rápida de aprendizaje y por otro lado, se puede realizar a la cabecera de la cama del paciente, lo que permite que sea un estudio de fácil acceso y que aporte bastante información. ¿Cómo se hace? Se puede realizar con diferentes instrumentos. Entre esos tenemos los oftalmoscopios, el dermatoscopio, los sistemas de fotomacrografía, los microscopios ópticos convencionales y el videocapilaroscopio, que probablemente es la técnica más conocida actualmente. Adicional a eso, requiere un software que procese imágenes y va a hacer que esas imágenes obtenidas pues tengan una estandarización, como vamos a ir viendo durante el video. Para el equipo requerido, requerimos entonces un microscopio de video digital, en el caso de los videocapilaroscopios, que tenga un LED blanco de larga vida, con un lente objetivo que permita hacer una profundidad o un zoom de al menos 200 veces y que tenga una capacidad de hacer una imagen de alta resolución. Esta parte es muy importante porque a partir de esta profundidad o de este zoom es que se puede hacer una adecuada interpretación de las imágenes. Se requiere también que esta luz sea una luz no polarizada. Adicional a eso, requerimos un monitor de alta resolución a color, que esto es lo que nos plantean los expertos en nuestros consensos, y se requiere un software de análisis digital. Aquí traigo dos ejemplos que vamos a ir viendo más adelante. Los dos pues son muy buenas opciones y tenemos algunas otras opciones de análisis digital adicionales, pero pues estas son las más conocidas. ¿Cómo se usa un capilaroscopio? Y es importante saber y no olvidar que se requiere que el paciente esté aclimatado, porque recordemos que el momento en el que los dedos del paciente se enfríen, puede haber una vasoconstricción importante que limita la interpretación de las imágenes y pueda conducir a falsos positivos, sobre todo de generación de zonas avasculares. ¿Qué plantean los expertos en nuestros consensos? Que tengamos una temperatura ambiente de alrededor de 20 a 22 grados por 15 minutos y de esa manera garantizamos que el paciente esté aclimatado. ¿Dónde se va a realizar el examen? Se va a realizar entonces la evaluación de capilares cutáneos en el pliegue ungueal, como vemos aquí en la foto, ya que es una zona de fácil acceso, los dedos son una región más usualmente afectada y es el sitio que se define y se estandariza fácilmente para pues, cualquier humano. Es importantísima la transparencia de la epidermis. Para eso, entonces, sabemos que usualmente la epidermis va a ser transparente, pero para garantizar que esté transparente y además sea una superficie lisa que permita que el capilaroscopio pueda navegar fácilmente, se utiliza una solución de inmersión, usualmente un aceite, que va a garantizar esa superficie lisa. Y originalmente la técnica se describía con aceite de cedro, aunque en algunos centros se puede hacer con otros tipos de aceites, como aceite de almendras, aceite de naranja, aunque como les digo, el aceite de cedro fue, la técnica, fue el aceite con el que se describió inicialmente la técnica. Siempre se debe retirar el esmalte de las uñas, ya que puede limitar la visibilidad y es muy importante no examinar sitios con trauma, particularmente porque esto puede generar falsos positivos de hemorragias o de formas anormales. Es por esto que cuando nuestro paciente viene, debe no haberse retirado la cutícula o no haber movido la cutícula o haberse hecho manicure en días recientes. ¿Cómo vamos a obtener una imagen para análisis? Entonces vamos a hablar un poco de la parte logística. Es importante saber la posición de la sonda de capilaroscopia. Debe estar apoyada sobre el pliegue ungueal en un ángulo de 45 a 90 grados, como vemos aquí en la imagen. La sonda debe reposar sobre el pliegue del dedo y no se debe realizar presión, porque eso puede generar una zona de avascularidad. Es muy importante que el operador idealmente esté de frente al paciente, como lo vemos en esta imagen, y que la pantalla esté frente al operador, de tal manera que se pueda, por un lado, estandarizar la lateralidad de la toma de la imagen y por otro lado, para que el operador esté cómodo en el momento de hacer el examen. En relación a la calidad de las imágenes, se debe adaptar el enfoque manualmente. Esto claramente depende del tipo de videocapilaroscopio que nosotros consigamos, porque tenemos algunos equipos que cuentan con autoenfoque.
Y para adaptar ese enfoque manualmente, pues vamos a estar guiados por el monitor. O sea, tomamos la imagen y debemos ver de una manera clara esa imagen que estamos capturando. Se debe ajustar siempre la intensidad de la luz también para garantizar que la imagen sea de buena calidad. Y siempre recordemos que los capilares se van a ver mucho mejor en el cuarto dedo. Usualmente el pulgar no debe ser evaluado. Una pregunta importante es qué capilares vamos a incluir. Y para eso tenemos una definición operativa basada en los ángulos que generan los capilares. Entonces, el primer punto es que debemos siempre incluir únicamente las asas capilares distales. Y una asa capilar distal se define como una asa, o bueno, más bien, que tengamos unas asas acá, tenemos por ejemplo esta asa y tenemos esta asa, y la asa capilar se va a definir como aquella en la que el ángulo entre el vértice del capilar y el vértice de los capilares adyacentes sea mayor de 90 grados, o sea que tengan un ángulo obtuso, como vemos acá. Trazamos entonces un ángulo desde este capilar que tenemos acá y vamos a incluir entonces solamente estos de acá, mientras que si tuviéramos un ángulo agudo, pues veríamos algo de este estilo y este capilar pues no lo incluiríamos, aunque aquí sí vamos a incluir este también. En relación a la captura de la imagen, el capilaroscopio o el videocapilaroscopio va a tener un botón de captura en la sonda. Aquí es importante saber que se debe tener una buena capacidad para tomar esa imagen. En algunos capilaroscopios puede ser un poco complejo mientras uno logra obtener la curva adecuada para hacer la captura uno solo. Entonces uno puede apoyarse en otra persona que le pueda ayudar a uno a tomar la imagen, o en algunos casos incluso se puede obtener un pedal para lograr hacer la captura sin perder la imagen o perder el enfoque a medida que se va navegando. Siempre se deben tomar imágenes, entonces esas imágenes deben ser de 2 a 4 imágenes por cada dedo. En ese sentido, van a ser alrededor de 8 imágenes en total. Y la técnica se ha descrito de diferentes maneras. Se tiene una técnica con 4 campos, se tiene una técnica con campos, 2 laterales y 2 mediales, y una técnica con 2 campos que va a incluir solamente 2 mediales. Entonces, la técnica con 4 campos va a obtener 2 imágenes laterales, como vemos acá, una lateral, una medial, o la técnica con 2 campos, pues va a obtener 2 mediales, una acá y una acá. Siempre se debe iniciar de izquierda a derecha desde la perspectiva del operador, y la idea entonces es que se va a obtener un total de imágenes de entre 16 y 32 imágenes. Para preparar las imágenes y poder hacer una interpretación, se ha planteado entonces una evaluación cualitativa o semi-cuantitativa. Y esto se va a hacer realizando las imágenes guardadas. Entonces, tenemos aquí un software y tenemos algunos software nuevos que nos permiten hacer un análisis un poco más automatizado, del que vamos a hablar un poco más adelante. Lo importante es que esas imágenes estén bien capturadas y puedan prepararse para hacer una adecuada interpretación por parte del evaluador. En el análisis cualitativo vamos a evaluar las 32 imágenes o las 16 según la cantidad de imágenes que hayamos tomado. Se da un puntaje general o cualitativo bajo concepto del evaluador, y esto va a permitir definir si hay un patrón de escleroderma o de no escleroderma, como vamos a ver más adelante. Como nos damos cuenta, este análisis es un análisis que es un poco más subjetivo y se basa en la experiencia del operador. Para garantizar un poco la reproducibilidad de este estudio, se ha planteado también un análisis semi-cuantitativo. Ese análisis semi-cuantitativo va a tener este puntaje en el que se va a hacer una evaluación del porcentaje de alteraciones o de reducción en los capilares, y eso va a dar un número, va a ser este número de acá. Esto es importante porque los consensos actuales de estandarización de reporte utilizan este análisis semi-cuantitativo. Este análisis fue propuesto por el grupo del doctor Cutolo en el 2000 y es el que más frecuentemente se utiliza. Se cuentan con 32 campos, 4 campos de 1 milímetro por cada dedo, y van del segundo al quinto dedo, como habíamos hablado, de tal manera que vamos a tener 8 dedos para evaluación. Se ha planteado también la posibilidad de hacer un análisis cuantitativo, y esto es un desarrollo que es relativamente reciente, descrito por un grupo español, en el que se desarrolla una captura de imagen, y esa captura de imagen está, digamos que está apoyada en inteligencia artificial, de tal manera que el software lo que permite es hacer un análisis un poco más automatizado de las anormalidades. Él adicionalmente, a partir de la captura de imágenes, va a permitir mostrarnos unos valores específicos de esas anormalidades o de las normalidades y de los tamaños, y eso nos va a permitir tener una valoración desde el punto de vista de los porcentajes que es un poco más objetiva y no solamente basada en la percepción del evaluador, de tal manera que podemos hacer un análisis más objetivo. Si esto es una realidad ya, viene en desarrollo y probablemente puede ser una de las estrategias que se utilice a corto plazo. Este software tiene algunos artículos que han validado su utilidad y pues cada vez toma más fuerza en la realización de las capilaroscopias. Vamos a hablar un poco entonces de la interpretación. La interpretación entonces está actualmente basada en el consenso de Euler, como les comentaba.
Nuevamente recuerdo la importancia de tener un videocapilaroscopio que permita hacer un zoom de hasta 200 veces para poder hacer un adecuado análisis de las imágenes. Entonces vamos a arrancar a navegar esta tabla. La tabla entonces primero en esta primera columna vamos a ver cuáles son las variables que vamos a tener. Por un lado la densidad capilar, que es el número de capilares por milímetro, la dimensión, que se entiende desde el punto de vista operativo como el tamaño en micrómetros del diámetro apical. Vamos a tener la morfología, si es anormal o no. Esto es una variable dicotómica. Aquí nos regala esta tabla un ejemplo de esas morfologías que vamos a ver un poco más adelante. Y si hay o no hay presencia de hemorragias no traumáticas, que también se va a definir de manera dicotómica. Estas variables entonces se van a clasificar en dos grandes categorías, categoría 1 y categoría 2. La categoría 1 incluye pacientes con hallazgos normales o pacientes con hallazgos anormales no específicos que no necesariamente implican que tengan una patología. Esto es un concepto que está en construcción, pero actualmente se considera que no necesariamente son hallazgos anormales patológicos, a pesar de que no son normales. Tenemos entonces que esta categoría se considera un patrón no escleroderma. La categoría 2 es lo que llamamos un patrón escleroderma, y ese patrón escleroderma se divide en patrón temprano, activo y tardío. Es muy importante saber, vemos aquí que pues tenemos varias variables, pero nuestros autores aquí en esta tabla nos regalan varias cosas que son importantes de tener en cuenta a la hora de la interpretación del patrón escleroderma. El patrón escleroderma entonces sabemos que cuando es temprano nunca va a presentar un descenso en la densidad capilar. El patrón es que el patrón activo o tardío siempre va a presentar un descenso en la densidad capilar, y el patrón activo va a presentar pérdida de los capilares combinado con capilares gigantes, mientras que el patrón tardío va a tener pérdida de capilares con anormalidades o en formas anormales, pero es importante saber que ese patrón tardío nunca va a presentar megacapilares. Entonces, con esto tenemos una referencia de cómo vamos a hacer esa interpretación. Excelente, Julián. Digamos que quisiera yo dar como unos tips prácticos hasta aquí, donde Juliana ha profundizado muy bien en elaboración de la capilaroscopia. Entonces, vamos resumiendo esta técnica. Entonces, primero, cite a su paciente y en su consultorio idealmente tenga una temperatura cálida, más o menos 22 grados. Segundo, recomiéndele que no fume ni tome café el día de la capilaroscopia, si es posible los días previos también, y que no haya trauma en los dedos, incluyendo la realización de manicure, que ojalá lo hagan por lo menos un mes que no se haga manicure al menos un mes antes de la capilaroscopia. Una vez llegue el paciente al consultorio, siéntelo, haga que se sienta cómodo y que ponga sus manos sobre la mesa, y allí usted va a tomar las fotografías dedo por dedo del segundo al quinto dedo. Una vez usted obtiene las 4 fotografías de cada dedo, allí es donde comienza el análisis. Entonces, el análisis lo hacemos fotografía por fotografía cuando hacemos el método semicuantitativo. Y para el análisis del método semicuantitativo, siempre tenemos esta tabla en el bolsillo. Es decir, cada que miramos una foto, observamos las características que vemos en esta tabla. Y con esto tomamos la decisión. Es decir, esta tabla debe convertirse en una tabla de bolsillo al momento de usted empezar a hacer la interpretación de la capilaroscopia. Si usted ya dice, voy a hacerlo por el método cuantitativo, es decir, me voy a apoyar en las herramientas de inteligencia artificial, lo que hace es montar sus fotos a este software, por ejemplo, Capillary, que nos mostraba Julián, y allí el software, mediante su inteligencia artificial, pone las fotos a consideración de la tabla. El resultado va a tener que ser en alguna de estas dos categorías, bien sea no escleroderma o escleroderma. Entonces, tabla de bolsillo, la que vemos en esta diapositiva. Doctor Néstor, muchas gracias por los comentarios y gracias por el resumen de lo que venimos evaluando. Continuamos entonces un poco para profundizar sobre el tema de qué es una densidad capilar. Entonces sabemos que la densidad capilar está descrita como normal con la presencia de 7 a 12 capilares por milímetro. Se ha considerado que el promedio de capilares normales es de 7 milímetros en una línea, y se cuenta únicamente la fila distal del pliegue ungueal, que como hablábamos ahorita, son aquellos capilares que se encuentran
adyacentes y que tienen un ángulo mayor de 90 o un ángulo obtuso. Se considera pérdida de capilares como todo aquello que tenga menos de 7 capilares por milímetro, y las áreas avasculares son aquellas áreas donde hay ausencia de capilares. Vemos aquí entonces una imagen de una capilaroscopia con una densidad capilar normal y aquí una con una densidad capilar disminuida. En relación a la dimensión capilar, sabemos entonces que es la medida en el ápex del asa, que es lo que vemos acá. Aquí tenemos el asa y aquí tenemos el diámetro apical. Lo normal es que esté por debajo de 20 micrómetros y se consideran dilatados cuando están entre 20 y 50 micrómetros. A eso se le considera una anormalidad no específica de la dimensión. Un megacapilar es aquel capilar que tiene una forma normal, que es homogéneo, pero que tiene un diámetro apical mayor de 50 micrómetros. Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Un capilar normal, un capilar dilatado, con un diámetro apical de 40 micrómetros por debajo de 50, y aquí vemos un capilar dilatado con un diámetro apical de 80 micrómetros. Otras dimensiones capilares que se ha propuesto medir, se ha descrito que se puede medir la longitud del capilar, la distancia intercapilar, el ancho capilar y el diámetro de las asas aferentes y eferentes. Pero si bien se puede medir dentro de la evaluación de la videocapilaroscopia, actualmente no tienen una interpretación estandarizada, por lo que no se describe pues, que deban medirse de manera rutinaria, pero pues como hablamos, esto es un tema que viene en construcción. Dentro de la morfología capilar, entonces tenemos una morfología que es normal y esa morfología normal, como hablábamos, puede ser normal, pero puede tener variaciones no específicas, sin que, digamos que continúa siendo normal. Entonces, lo usual es que tenemos capilares en forma de horquilla o hairpin, como el que vemos acá. También puede haber capilares tortuosos, en los que vemos que las ramas aferentes y eferentes no se entrecruzan, pero pues se ven abiertamente como torcidos. Tenemos también una posibilidad de tener un entrecruzamiento, que es lo que pasa acá. Vemos aquí el asa y aquí se entrecruza. O podemos tener un doble cruzamiento, que es lo que vemos acá. Cruza, cruza y vemos dos cruzamientos. Hasta acá todo es normal. Importante saber entonces que un cruzamiento normal va hasta cuando tenemos dos cruzamientos y sigue siendo una morfología normal. Otro escenario es el de la morfología capilar anormal, sin que necesariamente implique que es patológico. Entonces sabemos que podemos tener un triple cruzamiento, como vemos aquí el asa, que se cruza 3 veces. Podemos tener un capilar con una punta de capilar no convexa, como vemos acá. Usualmente debería tener una forma de hairpin, pero aquí lo vemos como con una formita de corazón. Podemos tener ramificaciones, como este capilar, que está bien ramificado. O podemos tener capilares serpenteantes, como este de acá. También vamos a hablar un poco de la presencia de microhemorragias. Las microhemorragias se definen como depósitos rojos o cafés de hemosiderina y va a representar la extravasación de glóbulos rojos de la pared capilar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que aquí tenemos un capilar y si vemos, esta hemorragia viene saliendo de ese capilar. Algo similar nos pasa acá, donde vemos un capilar con una hemorragia aquí arriba y un patrón muy similar en los capilares adyacentes que tenemos, que también pues muestran que pues sugieren la extravasación de los glóbulos rojos de la pared capilar. Estas hemorragias pueden también ser encontradas o encontrarse en la literatura como hemorragias en fumarola. Es importante saber que estas microhemorragias pueden ocurrir en pacientes sanos, pero también pueden ocurrir en pacientes con otras enfermedades del tejido conectivo no escleroderma. Se consideran anormalidades no específicas y también pueden estar asociadas a trauma y por eso es tan importante tener claro que el paciente no ha tenido trauma en el dedo que se está evaluando. Se ha planteado entonces, por los expertos también, un algoritmo de fast track o de evaluación rápida. Ese algoritmo permite tener una regla, como se conoce en inglés, una regla del pulgar, que nos permite hacer una evaluación rápida para saber en qué categoría cae nuestro paciente. Entonces, tenemos la posibilidad de clasificarlo como categoría 1 o categoría 2. El paciente que tenga densidad mayor o igual a 7 capilares por milímetro y no tenga presencia de megacapilares, automáticamente cae en un patrón no escleroderma, que caería en una categoría 1. Y el paciente que tenga una densidad menor de 7, o sea, de 6 o menos, o que tenga megacapilares, caería en una categoría 2, que sugeriría un patrón escleroderma. En cualquier otro caso, las imágenes van a caer automáticamente en categoría 1. Entonces, en ese sentido, ya tenemos una posibilidad de interpretación rápida de nuestro algoritmo Fast Track.
Aquí entonces vemos un ejemplo, el patrón de no escleroderma es un patrón en el que vamos a tener múltiples anormalidades no específicas, como que vemos acá. Entonces vemos, por ejemplo, alteraciones en la densidad, en las dimensiones, en la morfología y la presencia de microhemorragias. Esto puede ocurrir en pacientes sanos y no necesariamente, si bien no son patrones normales, no necesariamente son patológicos. Si tenemos este tipo de patrones, si bien no son patrones no escleroderma, uno debe preguntarse si nuestro paciente está ante la presencia de una enfermedad del tejido conectivo. Por otro lado, el patrón escleroderma, que este es un ejemplo de nuestro Fast Track, es la presencia de megacapilares, como el que vemos acá, todos con diámetros mayores de 50 micrómetros, la presencia de microhemorragias, pérdidas de capilares o zonas avasculares y que tengan formas anormales. Esto va a reflejar el daño microvascular y es claro que también puede verse en otras enfermedades, no solamente en escleroderma, pero es lo primero que deberíamos pensar basado en nuestro Fast Track. Recientemente se han planteado otros puntajes. Este puntaje se describió utilizando la herramienta Capillary que hablábamos ahorita y nos plantea también un algoritmo relativamente rápido de evaluación. Entonces encontramos que hacemos la capilaroscopia, la videocapilaroscopia, y la primera regla es definir si tenemos una densidad igual o menor de 6 capilares y o la presencia de megacapilares. Pero es importante que ellos también nos plantean que si hay más de 10% de formas anormales, uno debería pensar en la posibilidad de que estemos ante un patrón de esclerosis sistémica. Si cumplimos alguna de estas condiciones y nuestra densidad capilar es menor de 6, pero mayor o igual a 5, si hay megacapilares o la cantidad de formas anormales es mayor del 5%, podríamos estar hablando de una esclerosis sistémica o de un patrón de esclerosis sistémica activo. Y si no cumple ninguna de estas, caería dentro de un patrón de esclerosis sistémica temprana. Si nuestra densidad, en cambio, es menor de 5 capilares y hay presencia de megacapilares o hay formas anormales, pero en menos del 15%, consideraríamos que el paciente está con un patrón de esclerosis sistémica activo. Si hay presencia de megacapilares mayor al 7% o formas anormales menor al 7%, también caería en un patrón activo y cualquier otro caería en tardío. Si bien vemos aquí que tenemos muchos números que podrían ser un poco difíciles de aprender, recordemos que el Capillary nos arroja una valoración objetiva de esos números y ocasionalmente nos puede proponer también un diagnóstico capilaroscópico. Por otro lado, si hacemos la videocapilaroscopia y no encontramos ni una densidad menor de 6, ni presencia de megacapilares, ni formas anormales mayor a 10, o sea, cualquier otro patrón, consideramos que es un patrón no escleroderma. Si hay más de 20% de tortuosidades o hay hemorragias o hay formas anormales mayor al 2%, se consideraría un patrón no específico y cualquier otro hallazgo se consideraría normal. Esta es una propuesta que se ha hecho recientemente y pues está pendiente de validación externa en otras cohortes. Otra pregunta importante, y ya para ir concluyendo, es si podemos utilizar un dermatoscopio como abordaje inicial. Y de hecho, sí se ha propuesto. Dentro de las recomendaciones de EULAR, se tienen estudios que hacen una validación del uso del capilaroscopio comparado contra videocapilaroscopia y se podría utilizar el algoritmo de EULAR. Lo que se plantea es que las características son similares, pero hay que recordar que la profundidad o el zoom que permite hacer el dermatoscopio pues no llega a 200x. Entonces lo que se plantea es que uno pueda aplicar el algoritmo de Fast Track de patrón no escleroderma versus patrón escleroderma y ya vamos a ver un escenario. En caso de que los patrones sean no clasificables, definitivamente debemos ir a videocapilaroscopia que tenga un zoom mayor. Vemos entonces aquí una foto de una foto de un dermatoscopio en la que vemos unas hileras bien formadas y esta es la capilaroscopia, pues digamos que corresponde a este dedo y vemos aquí nuestros capilares pues en una buena forma y en una buena densidad. Otro ejemplo sería este patrón de esclerosis sistémica en el que vemos unas asas que se ven grandes, se ven dilatadas y cuando hacemos una videocapilaroscopia, pues vemos efectivamente que esas asas tienen más de 50 micrómetros con disminución aparente de la densidad capilar y digamos pues que es compatible con un patrón de escleroderma. Eso es lo que traemos para hoy. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.